Hola, hola, hola. Buenas noches o buenas madrugadas. Es difícil cuando uno empieza a la medianoche saber qué decir. Bienvenidos a nuestro primer programa de Metamorfosis. Metamorfosis, un programa para transformarte. Un programa que haremos juntos con tus historias, con mis casos clínicos, con tus preguntas y con respuestas que encontraremos juntos. Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Bueno, siendo el primer programa, creo que es importante aclarar cómo surgió Metamorfosis, cuál es el propósito de este programa, cuál es el lugar de cada uno de nosotros, incluyéndote a ti, y cómo vamos a funcionar. Por supuesto que van a haber temas en el medio. Me encantaría que mandaran sugerencias para esos temas de amor que tanto les encantan, o para aquellos temas que de pronto le remueven historias que podemos trabajar aquí en Metamorfosis. Pero para empezar, permítanme presentarme. Como algunos de ustedes ya saben, mi nombre es Yana Luel. Mi nombre original es Yanaína Rodríguez Apiquián. Yo nací en Uruguay, soy descendiente de armenios y de españoles y africanos. Así que, como verán, tengo una mezcla de culturas. Mis abuelos maternos escaparon de la guerra cuando eran niños y pensando que iban a Francia, se subieron a un barco y arribaron en Uruguay. Ellos no se conocían cuando eran niños, en realidad se conocieron de jóvenes. Mi abuelo trabajó como zapatero ambulante por muchos años y bueno, después formó una familia con mi abuela y así surge la familia materna con la descendencia armenia en la que fui criada. Por el lado de mi papá, la historia es un poquito más simple y a la vez más compleja. Mi abuela era hija de una de las esclavas que fue vendida en el mercado de esclavos en Brasil. Cuando los colonizadores portugueses llegaron a Brasil, obviamente trajeron esclavos que se comercializaban y allí en ese momento había una joven con una pequeña niña que fue vendida, y esa pequeña niña era la mamá de mi papá. Mi abuelo, por su parte, era descendiente de españoles. Y bueno, yo nací en Uruguay con una niñez bastante difícil. Mis padres, ninguno de los dos terminó la escuela, necesitaron salir a trabajar. Y bueno, mi papá tenía 9 años cuando ya vendía diarios y después, por historias de la vida, digamos que se crió solo y en las calles, y esa fue su maestra. Pero era muy bueno con los números, esa fue la ventaja. Al tener que manejarse como un niño solo, vender diarios y protegerse de quienes querían tomar ventaja, obviamente aprendió muy rápido a utilizar las matemáticas, sin necesidad de ir a la escuela. Todavía me quedan esos recuerdos de cuando se sentaba conmigo a ayudarme en mis clases de matemática. Mi mamá, por su lado, también salió a trabajar de joven. Ella de matemáticas no entendía mucho, pero tenía bastante buena disposición para la gramática, entonces era la que me corregía las faltas de ortografía. Bueno, ese es un poquito de dónde salgo, y es importante para que puedan entender a dónde voy y cómo he llegado a esto y por qué estoy haciendo Metamorfosis, por qué me interesa poder potenciar la habilidad que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes tiene para ser lo mejor que puedan ser, porque he aprendido en carne propia cómo muchas veces, más de las que quisiéramos, la sociedad
lo que los demás esperan de nosotros, nos marcan, nos debilitan, nos hacen transformar, no en quienes somos por naturaleza, sino en quienes deberíamos ser. Y eso, para muchos, es comenzar a morir. Cortamos por acá mientras escuchamos un tema y y después seguimos en esta introducción de quién soy, de dónde vengo, de a dónde voy y de cómo me gustaría que ustedes me ayudaran con este programa, me ayudaran con esta transformación, porque no existe metamorfosis sin ustedes. La Retro Music. Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind. Bienvenidos nuevamente a Metamorfosis, en nuestro primer programa. Y ya tienen un pantallazo de mis orígenes en cuanto a mi carrera como psicóloga, sexóloga, investigadora. Empezó en Uruguay cuando tenía más o menos 23 años. A ver, ¿cómo resumimos esto de una forma clara y concisa? Con una niñez muy difícil, más allá de que aparentemente mi vida estaba resuelta y
escolaridad era siempre con los grados máximos. Iba a la escuela armenia, hablaba en armenio y en español, recitaba, cantaba, bailaba en armenio. Era el orgullo de todos los armenios, a pesar de que mi papá no lo era y que en mi casa armenio no se hablaba. Eso para la comunidad armenia era como un signo de grandeza, digamos. Y para mí simplemente era una manera de decir: aquí estoy. En aquellos tiempos mis entornos no habilitaban para que se denotara que yo ya estaba empezando a tener problemas emocionales. Y para entender que esa manera mía de brillar en el colegio era simplemente una manera de ocultar el dolor, el vacío, el sentimiento de ser nadie que como niña ya tenía. Los años fueron pasando hasta que cuando entré en la adolescencia las dificultades se incrementaron. Había muchos castigos corporales y una nueva fuerza interior que me decía: esto no está bien. Fue así como escapé de mi casa. Me volvieron a traer, obviamente, porque era menor. Estudiar en aquellos tiempos era necesario para ser alguien. Entonces se sabía que yo iba a hacer una carrera. También por las dificultades económicas se sabía que yo tenía que trabajar mientras hacía esa carrera. Y en ningún momento había lugar para pensar en qué era lo que yo quería hacer, cuáles eran mis atributos o mis dones. Como a muchos de nosotros nos ha pasado, en nuestra época era estudiar lo que había que estudiar porque era el trabajo que había para nosotros. Entonces en esa época mirás el diario, todos los anuncios de trabajos eran para administración y contaduría, y obviamente yo tenía que estudiar para ser contadora. Y todo eso se fue dando hasta que a la edad de 20 años mi carga emocional ya no aguantaba más, y entonces traté de suicidarme. Eso, aunque les parezca mentira, fue un golpe de suerte. Y en este momento recuerdo algo que escribió Jorge Bucay en uno de sus libros, que dice: todo empezó aquel día gris en que dejaste de decir orgullosa yo soy. Y entre avergonzada y temerosa, bajaste la cabeza y cambiaste tus dichos y actitudes por un terrible pensamiento, que era: yo debería ser. Cuando sentí que ya no había manera de tratar de lograr ser lo que debería ser, no encontré otra salida más que el suicidio. Pero la vida tiene sorpresas. Sorpresas te da la vida, como dice otra canción. Y mi suicidio fue fallido. Eso fue el comienzo de una transformación. Eso fue el comienzo de una nueva vida. Ese fue el comienzo de mi metamorfosis. Y ahora, ¿qué les parece si mientras reflexionan o de pronto simplemente se toman un momento, escuchamos un par de temitas? A la vuelta, tráiganse algo para anotar,
porque tengo algo para ustedes. Vamos a los temas nomás. It all came so easy, all the loving you gave me, the feelings we shared. And I still can remember how your touch was so tender, it told me you cared. We had a once in a lifetime, but I just couldn't see it until it was gone. A second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Now I'm seeing clearly how I still need you near me. I still love you so. There's something between us that won't ever leave us. There's no letting go. We had a once in a lifetime, but I just didn't know it till my life fell apart. A second once in a lifetime isn't too much to ask, 'cause I swear from the heart, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Retro Music Uruguay. Qué temas, qué recuerdos. A veces me río porque en la época en que escuchábamos estos temas, yo vivía en Uruguay todavía y no sabía mucho inglés. Entonces era muy común que encontráramos una que otra palabra que entendíamos y después todo el resto de la canción era na-na-na, 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 na-na-na. Hoy en día, cuando escucho estos temas de vuelta, viviendo acá en Nueva Zelanda y obviamente teniendo un dominio del idioma, son muchas las sorpresas que me llevo cuando digo, oh my goodness, oh mi Dios, esto era lo que decían. A veces la sorpresa es buena y a veces no da otra que reírse. Pero bueno, aquí estamos, todo forma parte de Metamorfosis. Bueno, el programa es para que lo hagamos juntos, porque si bien les estoy contando quién soy, de dónde vengo, porque creo que es importante, no solamente para la validez del programa, sino para que ustedes se sientan cerca mío, de pronto se sientan identificados con alguno de los temas, y además también para humanizar, ¿no? Existe una idea de que los profesionales en la salud tenemos todo resuelto, y en realidad nosotros somos humanos, igual que cada uno de ustedes, ¿no? Igual que vos. Y si bien tenemos otras herramientas para identificar de antemano cosas que se pueden evitar, o cómo comunicarnos mejor, o cómo mejorarnos a diario, igual somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos esos momentos en que también tenemos que darnos un momento para respirar profundo y decir, no voy a reaccionar porque yo soy mejor que esto. Así que bueno, humanizando a una psicóloga, quiero comentarles que
las preguntas que ustedes envíen va a depender de ustedes si quieren que las comparta al aire o no. Cuando me manden el mensaje me dicen, me gustaría que esto saliera al aire para así poder inspirar a otros. O me pueden decir, no, Yana, prefiero que esta pregunta me la respondas por privado. Lo mismo con las historias. La idea es de que podamos compartir historias para que nuestras experiencias y nuestras reflexiones ayuden a los demás y le den coraje a esas personas que todavía están pensando si pueden preguntar o no. No hay buenas preguntas o malas preguntas, no hay respuestas correctas o incorrectas, porque cada uno de nosotros tiene una vida en particular. Y al final de cuentas, solo se trata de ser feliz. El cómo seas feliz mientras no perturbes el respeto por los demás, no importa. No estamos aquí para criticar o para decirte lo que tienes que hacer, sino para ayudarte a encontrar tus propias respuestas. Así como alguien me ayudó a mí a encontrar las mías. Y bueno, entonces después de ese suceso de intento de suicidio a los 20, es cómico decirlo ahora, pero me sentí una fracasada. Ni siquiera me puedo matar. Ese fue el pensamiento que tuve y que ahora da risa, pero en ese momento era penoso. Pero gracias a eso, alguien que me conocía en el trabajo me dijo, mirá, conozco a alguien que ayuda a las personas que tienen problemas similares a los tuyos. Si querés, te paso el número. Y así fue como, sin saber ni dónde, ni quién, ni cómo, acudí a mi primer consulta psicológica. Y bueno, el resto es historia. Mis estudios en ciencias económicas terminaron y quedé totalmente sorprendida, anonadada y estupefacta al ver el poder que tiene la mente. Y quería saber qué había dentro de ella, cómo podía ser tan poderosa y cómo influía tanto el entorno, lo que nos dicen y lo que escuchamos. Y así también como los silencios, tanto como para que alguien joven con toda la posibilidad de la vida quisiera matarse. Así fue como empecé con mi carrera de psicología. Y bueno, están pensando en las preguntas, están anotando las sugerencias, porque este programa no va a ser para hablar de mí. Este programa se trata de vos. Y es por eso que necesitas algo donde anotar. Y mientras te comento mi historia y de qué se trata Metamorfosis, empieces a reflexionar, empieces a hacer notas y te animes a enviar tus sugerencias, tus inquietudes. Tal vez después de algunos programas te sientas más en confianza y hasta puedas mandar tus miedos. Pero también sería fabuloso si tuviste desafíos de los que te sentís orgullosa o orgulloso de haber superado, que los quieras compartir con nosotros, aquí en Metamorfosis, todos los viernes a la medianoche. Y ahora sí, vamos con otro tema. Somos una radio distinta. Somos una radio que marca la diferencia. Somos Retro Music Uruguay. La diferencia en la web.